Bien, buenas noches, chicos. Tengan ustedes muy buenas noches. Abordamos la clase del día de hoy recordando un poco lo que vimos la anterior clase. ¿Sí? Siempre recordarles que no olviden registrarse en el chat de la grabación en cada una de las sesiones a efectos de hacer el control de asistencia. Buenas noches, Kendall. Hola, hola, Kendall, ¿me escuchas? Sí, doctora, buenas noches. ¿Me escuchas claro y fuerte? Sí, doctor, se lo escucha bien. Bien. Decíamos que abordamos la clase del día de hoy recordando el último tema que habíamos abordado el día sábado y habíamos concluido además que era el tema de la simulación de contratos. No olviden que esta figura jurídica se encuentra vigente en nuestro Código Civil. Hemos ido explicando paso a paso cuáles son las circunstancias en las que se presenta una simulación de contratos, cuáles han sido las modificaciones que han existido al nuevo Código Procesal Civil. Bueno, el anterior procedimiento se ha abrogado y nos encontramos con un nuevo Código Procesal Civil, además de una nueva ley del notariado plurinacional. Datos importantes porque prácticamente son los que van a participar, especialmente el notario, con la nueva ley, a efectos de proceder con una protocolización o, en su caso, con un reconocimiento de firmas, ¿no? Entonces, no debemos olvidar cuál es el ámbito de aplicación de la simulación de contratos. Hoy por hoy ha bajado el ritmo, llamemos así, pero no podemos negar que se encuentra vigente en nuestro Código Civil. ¿Ok? Bien. Habiendo concluido este tema, lógicamente, el día de hoy nos toca abordar un tema bastante importante que tiene que ver con la eficacia de los contratos. Si ustedes se acuerdan, hace una semana o 2 semanas, establecimos que el acuerdo de partes al que los sujetos del contrato van a arribar constituye, cumpliendo con todos los requisitos, un documento que es de cumplimiento obligatorio para las mismas, es decir, para las partes. Cuando los contratos cumplen con todos los requisitos exigidos por ley, se convierte en un documento de cumplimiento obligatorio para ambos suscribientes, independientemente del tipo de contrato que se trate, ¿no? La concurrencia de esos requisitos establecidos en el artículo 452, dijimos, de nuestro Código Civil,
le dan a ese contrato la eficacia legal, es decir, por el que una de las partes o ambas, si amerita el caso, puedan cumplir de manera directa, así como han pactado, o en su caso solicitarle a la autoridad judicial en caso de controversia, en caso de litigio, disponga el cumplimiento de ese contrato. El lado opuesto a la eficacia, porque de lo que estamos hablando es de la eficacia del contrato, el lado opuesto de ese valor legal, de esa fuerza que el contrato puede tener para su cumplimiento, de aquella potestad que la parte que ha cumplido un contrato puede tener de demandar a la parte que no ha cumplido ante una autoridad judicial y lograr además daños y perjuicios, lógicamente, ¿cierto? Se va a dar cuando los requisitos del contrato hayan sido cumplidos. Pero al mismo tiempo puede pasar de que cumplidos los requisitos puede existir algún vicio, puede existir algún motivo, alguna circunstancia que pueda poner en tela de juicio la validez, la eficacia de esos contratos. Y es precisamente el tema que el día de hoy vamos a ver, que se llama ineficacia de los contratos. Es muy importante, muy importante que podamos establecer de manera muy precisa cada uno de estos institutos jurídicos que tienen que ver con la ineficacia del contrato. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque cada uno de los institutos jurídicos que vamos a ver enseguida van a determinar, por un lado, la validez o la invalidez de un contrato. Van a determinar si ese contrato es viable para su ejecución o no es viable para dicha ejecución. Y tenemos que aprender a identificar cada uno de estos institutos jurídicos para no equivocarnos en las futuras demandas que vayamos a plantear. ¿Cierto? Esta es la base. Esta es la base para identificar claramente cuál de las demandas es la que debe instituirse ante un caso similar. Bien. Ya ingresando en tema, chicos, ya ingresando en tema, vamos a ver desde el punto de vista sustantivo del Código Civil y desde el punto de vista doctrinario, cuáles son las figuras jurídicas que hablan la ineficacia o hablan de la ineficacia de los contratos. Nuestro Código Civil va a reconocer 4 institutos jurídicos conforme ustedes pueden ver en la presentación, ¿cierto? Nuestro Código Civil reconoce la nulidad, la anulabilidad, la rescisión y la resolución de contratos. ¿Sí? Solamente 4. La doctrina civil, lógicamente, a estos 4 suma también la figura de la resiliación y la revocación. Sin embargo, la resiliación y la revocación, si bien están inmersas en el contenido de nuestro Código Civil, no están previstas de manera específica como una figura jurídica
que hable de la ineficacia de los contratos. Por lo menos en la legislación civil boliviana no está. A ver, ¿quién de ustedes, Brian, Kendall, Denia, Noelia, Diego Alejandro, podría decirnos qué significa el término ineficaz? ¿Qué quiere decir ineficaz? Invalidez, Invalidez, dice Brian. ¿Quién más? Cuando le digo a un personal, a un trabajador, que no es eficaz en el trabajo, ¿qué le estoy diciendo? que no es eficiente en sí, en pocas palabras, no está haciendo su trabajo como debería haber hecho, como uno se le puede estar pidiendo, por así decirlo. Muy bien, que de pronto es nada preciso, nada contundente, ¿no? Más al contrario, un mal trabajo, finalmente un lenguaje más sádico que no sirve, ¿cierto? Y cuando hablamos de la ineficacia de los contratos, lógicamente estamos diciendo lo mismo. La invalidez, la falta de utilidad de ese contrato, ¿no? Ya sea porque es nulo, ya sea porque es anulable, ya sea que es motivo de rescisión o en su caso de resolución. Para el caso de buscar o de determinar la ineficacia del contrato, estamos diciendo lo mismo. Veamos entonces la primera figura jurídica. Bien, fíjense, independientemente de los 4 institutos jurídicos que va a reconocer y reconoce nuestro Código Civil, les decía que doctrinalmente también se apunta a la resiliación y la revocación. A la resiliación la definimos como un mutuo disenso, una mutua discordia quiere decir, un desacuerdo mutuo. Es un modo, o era un modo, de extinguir las obligaciones que consisten en una convención para dejar sin efecto algún acto jurídico, ¿ya? Algún acto jurídico, pero por mutuo consentimiento, por mutuo acuerdo de quienes o de todos quienes intervinieron en la conformación o celebración del contrato. ¿Sí? Otro de los institutos jurídicos que reconoce la doctrina es la revocación. La revocación es, en nuestros términos, desanimarse de una postura o decisión que habíamos tomado, dejar sin efecto alguna decisión que hayamos tomado, desestimar, cambiar de opinión, modificar una decisión que se había tomado. Eso significa revocar, retractarse, ¿no? Revoco mi decisión de ir a la fiesta hoy día. No voy a ir, prefiero ir al cine. Estoy revocando una decisión que posiblemente asumí en su momento y que ahora pues la modifico por temas que solamente incumben a las partes, ¿no? En ese sentido, vamos a ver lo que nuestro Código Civil establece como institutos jurídicos que van a determinar la nulidad de un contrato. ¿Pero qué es la nulidad? Vamos a llevar acá
la pantalla, la cámara, muy bien. Fíjense. Bien. Rescaten, por favor, las palabras claves en cada una de las acepciones o definiciones. Noción de nulidad. Es una de las formas de ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas de fondo o sean de forma. ¿Cierto? Acto jurídico es un contrato. Entonces, la nulidad viene a ser una de estas formas de ineficacia de un contrato o de un acto jurídico como resultado de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean de fondo o sean de forma. Otro autor nos dice que la nulidad es el vicio de que adolece un acto jurídico si se ha realizado con violación u omisión de ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo como válido. Bajo estas dos acepciones se nos está diciendo que un contrato de trabajo puede ser declarado nulo cuando concurren estas circunstancias y situaciones. ¿Qué significa carecer? ¿Qué significado tiene la Le falta, palabra? doctor. ¿Perdón? Significa que le falta algo. Le falta algo. No tiene algo, ¿cierto? No tiene alguito para poder determinar que es válido. Un ejemplo. El número, bueno, si se llama número, ¿no? El 0 tiene algún valor legal, tiene algún valor en la matemática por sí solo. ¿Qué dicen? ¿Tiene el 0 algún valor legal o algún valor numérico? No, doctor. ¿No tiene ni un valor por sí solo? No, doctor. Si yo digo 1 más 0, ¿cuál es el resultado? 1. Si yo digo 3 por 0, ¿cuál es el resultado? 0. 0. Por tanto, el 0 es sinónimo de cero valor, valor nulo, no tiene valor el 0 por sí solo. Pero si va detrás de un o delante de un 1 o acompañando a un 1, ¿tiene valor o no? Sí tiene, doctor. Sí tiene. Entonces, la nulidad en materia de contratos se va a asemejar al 0 por sí solo. El 0 no tiene valor. Entonces, un contrato nulo tampoco va a tener valor. ¿Sí? ¿Por qué no va a tener valor? Porque como dicen la presentación, las letras que están iluminadas, en el primer caso, carece, es decir, no tiene, le falta algo, ¿sí?
carece de las condiciones necesarias para su validez. ¿Quién de ustedes me dice cuáles son los requisitos del contrato? ¿Cuáles son esos requisitos del contrato? $452 del Código Civil. ¿Cuáles son? Doctor, como primera instancia, buenas noches, yo creo que es el consentimiento, ¿no? Ya, perfecto. El Después, objeto, el objeto, la causa. la causa, Doctor, no me acuerdo el otro. la capacidad y la... ¿Cuál es la última? Muy importante. Que determina qué contratos se hacen en documento público y qué contratos en documento privado. ¿Qué se llama? ¿Nadie se acuerda? Forma. Forma. La forma, un requisito muy importante en materia civil, especialmente en el tema de contratos. Bien, como bien decía entonces, como bien decían los compañeros, consentimiento, objeto, causa, capacidad y forma. Esos son los requisitos que sí o sí deben concurrir para la elaboración de un contrato. Y si no tienen algunos de esos requisitos, ¿el contrato es válido o no es válido? Si ese contrato no tuviera o si hubiera emitido establecer alguno de los requisitos que el Código Civil sí o sí exige, ¿ese contrato tendrá valor legal o no tendrá valor legal? Este no va a tener valor por carecer en sí de los requisitos que establecen, ¿es cierto? Exactamente. No va a tener valor. ¿Por qué? Porque como bien dice ahí, carece. No tiene las condiciones necesarias para su validez. Y en la segunda acepción dice, acto jurídico si se ha realizado con violencia u omisión de ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo como válido. ¿Sí? Entonces, si este contrato no va a tener los requisitos necesarios para su validez, ese contrato va a ser considerado nulo. ¿Cierto? Es decir, sin valor legal alguno. Ahí está. ¿Cuáles son los requisitos o las características de la nulidad? Se considera incita en el mismo acto. ¿Quién me dice qué significa incita? Que tal vez le esté obligando. Ya, tibio, tibio. Incita, se considera incita en el mismo acto, quiere decir se considera muerto en el mismo acto. Un contrato que no tenga los requisitos que la ley exige es como si nunca hubiera nacido a la vida jurídica. ¿Me dejo entender? Es como si nunca hubiera existido. ¿Sí? Es como si nunca hubiera existido. Por eso se dice incita. Se considera nulo en el mismo acto. Eso quiere decir. 2. Teóricamente no existe.
necesidad de que sea declarado por un juez. Por eso van a encontrar en el Código Civil en algún artículo, es nulo de pleno derecho. ¿Qué quiere decir ese pleno? Como que dice, es nulo automáticamente. En la teoría, en la práctica, va a requerir que esa nulidad sea declarada o dictada por un juez en una sentencia judicial. En términos claros, la nulidad de un acto jurídico, es decir, de un contrato, es como si nunca hubiera nacido a la vida jurídica, como si nunca hubiera existido. Esa es la nulidad. Y al no haber existido o haber nacido muerta en el mismo acto de haber nacido, ¿sí? Entonces, no cuenta para nada. No se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque ese acto carece de las condiciones necesarias para considerar que es válido. Quiero que entiendan eso. Cuando un acto jurídico no tiene, le falta, no ha respetado las exigencias que la ley dispone en materia de contratos, no tiene valor legal alguno. Lo más probable va a ser que sea declarado nulo ese acto. ¿Y nulo qué quiere decir? Sin valor legal. Nunca ha existido. Por tanto, un acto jurídico considerado nulo, ¿sí? Considerado nulo es una especie de burla al derecho civil, una forma de evadir el cumplimiento de esa misma norma, ¿sí? E insulso en la utilización de algún proceso judicial, porque lo más seguro es de que ese contrato no tenga el más mínimo valor legal. Díganme ahora ustedes, independientemente de los requisitos que acabamos de repasar, ¿qué más tendría que llevar un contrato para alegar o invocar su validez plena? ¿Qué creen? Fuera de los requisitos que me acaban de decir hace un momento, ¿qué condiciones o circunstancias deben ser cumplidas para que ese contrato sea considerado válido y no nos encontremos en alguna ocasión con una sorpresa como la que estamos viendo? El contrato es nulo in cita, es decir, nació muerto. No tiene valor legal. ¿Por qué? Porque carece de algún requisito, de alguna circunstancia. ¿Sí? Bien. Clases de nulidad. Esto también es muy importante que lo sepan diferenciar. La nulidad se divide en dos grandes clases. La nulidad absoluta, ¿sí? Que se da cuando se ha vulnerado o se ha violado un precepto legal. Y como ustedes ven en diapositiva, establece que cuando se viola un artículo, un precepto legal, quiero decir, se considera que ese artículo, ese accesorio, jamás ha nacido a la vida jurídica. Entonces, todo lo que se ha podido hacer en la firma del contrato o en vigencia del contrato, al haber quedado nulo, no tiene valor legal.
Otra figura, la nulidad relativa o anulabilidad. En el Código Civil más lo vamos a conocer como anulabilidad. Pero la nulidad se divide en dos clases, reitero, la absoluta y la nulidad relativa. Puede ocurrir que un contrato al firmarse en ese momento hayan concurrido los requisitos que exige la ley. Puede ocurrir. Es decir, que si concurren los requisitos que exige la ley, ¿qué está mal? Y al estar frente a una nulidad relativa, chicos, llamada anulabilidad, que es el término que vamos a ir usando, ¿cierto? No es que el contrato esté mal. No es que al contrato le falte alguna herramienta anterior o como sea. La decisión, que es una especie de nulidad relativa, busca, mediante ese instituto jurídico, precautelar la seguridad, digamos, a ver un ejemplo. Allá. Hay una organización que protege y cuida animalitos. ¿Cómo se llama? Narices Frías creo que se llama, autor. Ya, es una institución que protege a los animales, los rescata a los animales para poder darlos en donación. ¿Qué pasaría si en este rescate, en esta promoción, el acto jurídico que no tenga los requisitos que la ley exige, va a tener validez legal o no va a tener validez legal? ¿Qué creen? El acto jurídico que no tenga los requisitos que la ley exige, ¿tendrá validez legal o no tendrá validez legal? ¿Qué creen, chicos? ¿Tiene o no tiene valor legal? No, doctor. Ya, no tiene, de plano. Eso se llama, a eso se llama nulidad. Segunda, ese contrato de trabajo cumple con los requisitos exigidos por ley. En la segunda figura, en la nulidad relativa, cumple. Ya cumple. Pero hay un vicio interno que no le deja estar tranquila a ese bracerito, a ese acto jurídico. ¿Sí? Y resulta que debido a esos vicios internos, ¿no? Existía un ser humano. ¿El contrato se puede subsanar o no tiene valor legal tampoco como en el primer caso? ¿Qué creen? Ejemplo, un segundo ejemplo de la anulabilidad, llamada también nulidad relativa, más práctico. Don Pedro y doña Flora están casados. Deciden vender su inmueble de la zona norte. Como el esposo trabaja, la esposa gestiona los papeles, todo lo demás, y la esposa es quien firma el documento de transferencia. ¿Sí? Los controles, los encargados, lo que hacen es habilitar, ¿sí? Habilitar el contrato para su seguimiento de trámite, pero tiene una observación cuando está ingresando a derechos reales. Resulta que derechos reales le dice, está bien que el esposo firme, pero en la cédula del esposo dice casado. ¿Dónde está la aceptación de la esposa? ¿Ese contrato se puede arreglar, chicos? ¿O definitivamente lo hemos hecho mal y no se puede?
¿Qué dice? Cuando estén ingresando el trámite de derechos reales, el funcionario les dice, momentito, no puede ingresar el trámite porque falta la firma del esposo. Acá en su cédula usted dice que es casada. No puede ingresar el documento hasta que el esposo no firme. ¿Se puede subsanar eso o no se puede subsanar? Sí, Se va a doctor. poder subsanar. ¿Se puede o no? Sí, doctor. Sí se puede. ¿Cómo se lo va a subsanar? En una escritura pública adicional, complementaria se llama, en la que la esposa manifieste que da por bien hecha la venta realizada por su esposo y tranquila. Entonces, presentando ese documento, se subsana el registro. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya no podemos hablar en la anulabilidad de una nulidad relativa o costosa. Ya no tenemos que ubicarnos en los significados de la nulidad absoluta, nulidad transitoria. ¿Sí? ¿Está claro? La nulidad se divide en dos clases, la nulidad absoluta, la nulidad relativa, también llamada anulabilidad. Nosotros la vamos a manejar como anulabilidad. En la absoluta, ¿sí? Se ha tenido que violar, se ha tenido que infringir, ¿sí? Un precepto legal. Y sin esa prueba, ese contrato no tiene valor legal alguno. Por eso se llama nulidad. En el segundo caso, nulidad relativa o anulabilidad. Fíjense, por vicios internos, ahí está, al acto jurídico, válidos mientras no se declare judicialmente. Lo que en muchas ocasiones ha ocurrido. En muchas ocasiones y en distintas instituciones o empresas. ¿Sí? Entonces, la nulidad como tal, valor 0. No nació a la vida jurídica y no tiene valor legal alguno. La nulidad relativa, también llamada anulabilidad, también cumple con todos los requisitos, ha hecho un acto jurídico en el que no afirma su esposa y al momento de ingresar el trámite a derechos reales, pues les observa. ¿Qué requiere? El consentimiento del esposo y con eso está subsanado. Pero es despedido. ¿Sí? Es despedido con un memorándum de agradecimiento, lógicamente, en el cargo de cortador. Más o menos. Estoy inventando. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado en establecer los códigos o los requisitos más bien que el Código Civil establece. ¿Ya? ¿Sí? Entonces vamos a diferenciar de forma clara, chicos. No podemos confundirnos en este tema de qué es la nulidad absoluta y qué es la anulabilidad. En este tema nos vamos a centrar que la nulidad no tiene valor legal alguno, sinónimo de 0. Ese acto jurídico jamás nació a la vida jurídica, jamás existió. ¿Por qué? Porque carece, porque no cumple, porque no tiene los requisitos que la ley exige. Esa es la nulidad. ¿Sí? Esa es la nulidad. Y la nulidad relativa o anulabilidad nos dice simplemente que por vicios internos al acto jurídico, ¿sí? Se hace, digamos, un contrato que no se puede cumplir. Pero una vez subsanado, porque se puede subsanar la anulabilidad, se presenta nuevamente ante el juez y el juez lo tiene que validar. Ya sea la presencia de la parte o ya sea la documentación. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguien que tenga alguna curiosidad?
Doctor, eso, digamos, igual se puede hacer, digamos, en los contratos internos, digamos, de compra y venta. Por ejemplo, se compra un X bien, ¿no? Entonces, pero no se ha hecho la elevación a un notario de fe público, o sea, está solamente como un contrato de compra y venta, Ujú. pactado, digamos, para hacerse posible en un futuro. Tendría que hacerse las enmiendas, si se quiere decir, cuando el bien pertenece a dos personas, o prácticamente cuando se eleve a público ese contrato, se daría, digamos, con todos los requisitos que se necesitan, doctor. Ya. Entiendo tu pregunta. Vamos a hacer una cosa. Estamos llegando al fin de la primera etapa, de la primera grabación. Corto acá y en 2 segundos les paso el nuevo link.